Bienvenidos a las píldoras educativas y mesas redondas de Zoetis. Aquí en Zoetis tenemos como compromiso generar conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la educación médica continua. En particular con estas dos iniciativas, pretendemos que los líderes de opinión vengan y compartan su conocimiento a todos ustedes. Tú también eres parte de esto. Espero poder vernos pronto en la próxima mesa redonda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Chávez Zapata, médico veterinario, especialista en dermatología veterinaria, y hoy estoy aquí invitado por Zoetis y tengo el inmenso placer de participar dentro del programa de las píldoras educativas de Zoetis, que son parte del proyecto educativo de educación médica continua. Y hoy estamos tratando el tema de claves para un diagnóstico preciso y un tratamiento. Bueno, esta programación incluye una serie de eventos que les voy a presentar. En realidad, hablar de enfermedades alérgicas en los perros es un tema bastante amplio, pero lo que pretendo hacer en estos pocos minutos es remarcar lo que es importante y necesario que ustedes como clínicos puedan tener para poder manejar la enfermedad y de esta manera llegar justamente a eso, a un tratamiento exitoso, ¿no? Primero hablemos qué cosa es la dermatitis atópica canina. Y como tal les puedo contar que esto ha cambiado. La definición antigua incluían estos 4 puntos, ¿no? Decía que era una enfermedad inflamatoria, que tenía una predisposición genética, que era evidentemente prurítica, pero aquí es algo interesante. Se hablaba que estaba relacionada con la producción de anticuerpos IgE, contra específicamente o especialmente alérgenos ambientales. Esa definición se ha modificado parcialmente. Hoy es un poco más amplia y nos ayuda a entender todo este proceso o este síndrome alérgico en los perros, ¿no? Se sigue diciendo que es una enfermedad inflamatoria, que definitivamente es hereditaria, es decir, se pasa de padres a los hijos. Normalmente es prurítica, que es digamos, la causa principal de queja de los propietarios. Y curiosamente es una participación mayor o casi exclusiva, entre comillas, de linfocitos T. Pero aquí hay algo más que se incluyó recientemente, que es las anomalías en la barrera cutánea, que son las que explican el por qué se produce mucha inflamación y, entre comillas, infección de la piel, ¿no? Lo cual facilita que se sensibilice a alérgenos ambientales y esto, a su vez, lleve a la famosa disbiosis microbiana. Dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener para esta enfermedad, son muchos en realidad, y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no consideran estos diferenciales, podrían empezar a tratar a un paciente como si se tratase de un perro con dermatitis atópica canina, sino cuando se trata en realidad de otras enfermedades. Los diferenciales son varios, entonces no voy a tomar mucho tiempo, evidentemente, pero ustedes pueden revisarlo, esto está siendo grabado y ustedes pueden ver luego las tablas o las gráficas de todo esto, ¿no? En cuanto a ectoparásitos, son los que ustedes ven allí: pulgas, escabiosis, hemodicosis, kelioteliosis, pediculosis, otocariasis, trombiculosis. En cuanto a las infecciones bacterianas, aquí quiero señalar algo más, que no solamente son causa de infección, tanto las bacterias, en este caso los estafilococos, y también la malacesia, sino que ambas también producen alergia. Entonces, curiosamente, estas dos entidades o grupos de entidades producen no solo infección en una piel, digamos, específicamente predispuesta a la dermatitis atópica, sino que además producen alergia como tal. Entonces, tienen dos problemas causados por estas dos entidades. Dentro del grupo de enfermedades alérgicas que uno puede confundir, porque eso es lo que digo aquí, como diferenciales, está por supuesto la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, la dermatitis atópica como tal, la reacción adversa cutánea, comúnmente conocida como alergia a los alimentos, y las hipersensibilidades a las picaduras de insectos, ¿no? Moscos, mosquitos y otros bichos que producen sobre todo lesiones a nivel de orejas y el plan nasal. Y por supuesto, en un grado menor, la dermatitis de contacto, que se relaciona con una reacción de tipo alérgico inflamatorio a alguna sustancia que se aplique o que el paciente se ponga en contacto. Y eso pueden ser medicamentos y otras sustancias, incluso del baño, de cosmética o realmente cosas directas como algunas plantas en las cuales se contactan. También tenemos que tener en cuenta enfermedades neoplásicas de la piel, como son el linfoma cutáneo. Curiosamente, hoy estamos hablando aquí, gracias a Zoetis, y Zoetis tiene un medicamento que se usa para el control del prurito, pero que hoy también está indicado para el linfoma cutáneo, ¿no? Estamos hablando específicamente de Apoquel.
Vemos pacientes en realidad de diferentes grados, con diferentes lesiones, y eso es lo que estoy mostrando en estas gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer? Estas son enfermedades, digamos, que tienen características comunes, pero aquí nosotros tenemos que establecer, en primer lugar, una diferencia. ¿Este paciente tiene cualquiera de las previas, es decir, de todos estos diferenciales, o realmente sí tengo un paciente que no tiene nada de eso, pero que evidentemente es una enfermedad alérgica? Y la enfermedad alérgica es claramente una dermatitis atópica canina, porque estamos hablando en este caso de perros, por eso el nombre siempre hay que referirlo como canino, porque hay otras especies que las tienen, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso claro, lo que tendríamos que trabajar es eso, el plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento tiene que ser considerando dos fases. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el paciente que llega a la clínica con lesiones, que generalmente son enfermedades de tipo crónicas. Recuerden que la dermatitis atópica, en primer lugar, es una enfermedad que no se cura. Nosotros vamos a lograr que el paciente se normalice, pero eso no quiere decir que se libró de la enfermedad. Y ustedes tienen que tener en cuenta que la idea de la terapia va a ser justamente, como ven en la gráfica, ¿no? Pasar de estas enfermedades que están ahí señaladas como severo, irlos disminuyendo a moderado, finalmente suave y hasta la normalización. Esto requiere terapia y esa va a ser nuestra idea. En esa primera fase es la etapa, digamos, también conocida como una terapia reactiva, es decir, cómo nosotros vamos a reaccionar para lograr que ese paciente con lesiones se normalice, ¿no? Y esto vamos a inducirlo con medicamentos hasta lograr la remisión completa, si se puede, de nuestro paciente en cuanto a sus lesiones. Y para eso deberíamos empezar a veces con corticoides más otro tipo de medicamentos como son las terapias tópicas, etcétera, etcétera. Y estos corticoides pueden ser tópicos incluso o también orales. Y luego, una vez que hayamos empezado con esta terapia, virar hacia el empleo de Apoquel o clasitinib. Por supuesto, ahora tenemos una nueva presentación de Apoquel, la cual es masticable, lo cual ha favorecido que nuestros pacientes puedan recibirlo más fácilmente. Y los dueños, la verdad que yo lo veo en la práctica diaria. O sea, si ahora yo les doy a escoger si prefieren el masticable o las pastillas regulares, ellos prefieren las masticables. Es más, hay clientes que me han contado que los perros reclaman su premio, ¿no? Y el premio es justamente su dosis de Apoquel masticable. Este Apoquel masticable es la pastilla de siempre en el sentido de que contiene la misma dosis, las mismas drogas, en este caso de oclacitinib, ¿no? Y lo que es increíble es la palatabilidad. Se habla que un 90% o más de los perros lo reciben directamente. Ustedes se lo ponen y se lo van a comer como si fuera un premio para ellos. Así que es una tremenda ventaja para ustedes como clínico prescribir, entre comillas, no un medicamento, sino un premio para las mascotas. ¿Ok? Este medicamento, como ustedes pueden ver en la gráfica, son las mismas dosis, solo que ahora viene una presentación distinta, el color marrón, etcétera, etcétera, y la forma también lo hace distinto, pero con total confianza, una u otra. Pero como le dije, para mí, una cuestión de preferir, y para mis clientes definitivamente han decidido irse por la nueva presentación. ¿Ok? Volviendo a lo que es el plan de tratamiento, como le decía. Entonces, si nosotros tenemos ya claramente que tenemos frente a un paciente que tiene una dermatitis atópica canina, la idea de esta primera fase va a ser reducir los signos clínicos, ¿no? Y para esto tenemos que ser un poco, entre comillas, agresivos. ¿Por qué? Que tenemos que entender que estas enfermedades, al ser crónicas y producir una serie de lesiones sobre el paciente que se van a manifestar como las fotos que vimos al inicio, tenemos que ser, entre comillas, nuevamente agresivos. Y para eso comenzamos con corticoides, ¿no? Las dosis estándar, sin miedo alguno, que van de 0.5 miligramos a 1 miligramo de prednisona, prednisolona o metilprednisolona, cualquiera de esas tres. Y luego podríamos pasar al empleo de drogas que tienen un espectro semiamplio, como es el caso del Apoquel o la ciclosporina. Ojo, que todo este proceso debe ser acompañado siempre de una observación clínica. Es más, les digo, en algunos de nuestros pacientes podemos empezar con corticoides y oclacitinib a la vez. Entonces, el empleo de Apoquel con corticoides en el momento del inicio, en algunos pacientes que vienen con reacciones alérgicas muy severas, sin necesidad de emplear corticoides en dosis altas o muy frecuentes, bastaría con sumarle las dosis de Apoquel estándares. Es decir, mañana y noche de 0.04, de 0.4, perdonen, a 0.6 por kilo, más prednisona, por ejemplo, de entre 0.5 a 1 miligramo cada 48 horas incluso. Y en esos casos ya no hay necesidad de darlo diario. Entonces tenemos una gran ventaja. Sobre todo que
tenemos mucho temor, o los clientes tienen mucho temor sobre el empleo de corticoides. Y esto se hace por 2 semanas, exageradamente 3 semanas, el empleo conjunto, y luego que hemos logrado que el paciente empiece a remitir, nos quedamos solamente con el Apoquel. Y podemos en ese momento, a consideración suya y del propietario, considerar pasar a la toma de una sola vez al día, ¿no? Esto, claro, teniendo cuidado de que el paciente le vaya bien tomando una vez al día. Si no le va bien, puede volver a tomar mañana y noche. En una siguiente etapa, cuando ya hemos logrado normalizar a nuestro paciente, lo que vamos a hacer es justamente prevenir. ¿Prevenir qué? Los rebrotes. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que ya les dije, no tiene cura. Y en algunos pacientes esta enfermedad puede ser perenne, es decir, todo el año. Algunos perros pueden ser estacionales, de tiempo en tiempo. Pueden reaparecer cada primavera, cada verano, o cada otoño, cada invierno. Hay perros que lo hacen 2 veces al año. Hay perros que lo hacen todo el año, todos los años. Y hay otros pacientes que lo hacen cada 2, 3, 4 años incluso. O hay perros que bien mayores, nunca han tenido la enfermedad y de pronto la desarrollan. Entonces, todo esto, una vez que ustedes entienden que su paciente es un paciente que va a repetir, debemos entrar a esta etapa de prevención, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Tenemos que prevenir los signos clínicos. Esta segunda etapa es lo que llamamos la terapia proactiva, ¿no? Ya no es reactiva, sino estamos en la etapa proactiva, porque vamos a evitar que nuestro paciente pase de la normalidad a un cuadro más severo eventualmente. Y esto, si es que se pudiese, se podría realizar evitando aquellos alergenos a los cuales claramente él se expone. Me dicen, por ejemplo, cada vez que sale el gras, cada vez que entonces ese tipo de cosas se pueden evitar, ¿no? Si eso se logra, el paciente debería ir bien. Pero el primer signo que aparece en un paciente alérgico es el prurito. Y la droga de elección para comenzar una terapia es el empleo de Lokibermab, ¿no? El Cytopoint o Cytopoint, que ustedes ya han oído esta charla por parte de nuestro colega Gonzalo Pinillos, así que pueden ver ese video y él tiene una clara explicación de cómo usarlo, cuándo no usarlo, y es perfecto esto, ¿no? Si el Lokibermab no resultase suficiente, ustedes podrían pasar a ciclosporina, pero recuerden que ciclosporina requiere hasta 4 semanas para empezar a actuar. Entonces, no es como la mejor droga de elección. Ustedes deben ver que si el paciente no basta el empleo de Lokibermab, Cytopoint, van a tener que emplear una droga que funcione mucho más rápido. Y en ese caso, debería ser el empleo de oclacitinib Apoquel. Y si esto no basta, eventualmente pasar a corticoides en la misma dosis que señalé previamente. Entonces, si hablamos de esta segunda fase, la intención de esto es prevenir los rebrotes. Como les decía, inicialmente, Lokibermab, Cytopoint. Luego, si esto no basta, Apoquel, ciclosporina. Y si esto no basta, emplear glucocorticoides. En algunos pacientes que ya están bien estables con el Lokibermab y tienen un pequeño rebrote, podemos sumarle el empleo de Apoquel una vez al día, mañana y noche, por 7, 10, 14, 21 días, y eso lo van a ver ustedes, ¿no? Y si eso no basta, incluso sobre eso, darles un poco de prednisona, prednisolona o metilprednisolona. Con eso estamos evitando, digamos, que el cuadro empeore. Y recuerden que si ustedes se demoran en reaccionar, el propietario deja que pasen semanas, el cuadro que era solamente prurito se convierte ya en un cuadro más crónico con lesiones como las cuales hemos visto al comienzo de la presentación. Una cosa muy importante en el caso de la dermatitis atópica canina es que ustedes pueden llegar a identificar los factores de rebrote. Es decir, un perro nació para tener dermatitis atópica canina y si está en las condiciones de clima o de ciudades, entiéndase, que van a permitir que la enfermedad se presente, se va a dar. ¿Y cuáles son esos factores? Pues los ácaros del polvo de la casa, el polen de ciertas flores, grases o árboles, lo que ustedes quieran que produzca polen y ese animal podría hacerse alérgico allí, ni qué decir de las esporas de mohos y hongos. Entonces, todos estos factores van a ser los que van a hacer que la enfermedad aparezca, ¿no? Ciertos alimentos, sí, hay animales que tienen cuadros clínicos, es lo que se llama como reacción adversa cutánea, ¿no? Alimentaria. Es un cuadro semejante a la dermatitis atópica clínicamente. Entonces, si a ese paciente ustedes reconocen que algún alimento lo empeora, pues definitivamente hay que evitarlo. Ni qué decir de las pulgas. Y como les decía, la particularidad de las malacesias, como levaduras allí, o de los estafilococos, como bacterias que, ojo, ambas son habitantes normales de la piel, pero que si se les da la oportunidad
de crecer en demasía, una disbiosis, van a aumentar. Y eso va a complicar el cuadro. Entonces hay que considerar terapias de prevención de eso. ¿Cómo? Como el empleo de productos que controlen esto. Básicamente shampoo, soluciones que contengan clorexidina, por ejemplo. Y si hay claramente una reacción de contacto a un elemento X, también, si lo pueden reconocer, evitar. Porque el perro no va a dejar de ser atópico. Pero si evitamos estas cosas, podría ser un atópico subclínico, que sería lo ideal. Yo creo que con esto tenemos para una base, cualquier otra cosa, cualquier otra duda, por supuesto pueden contactar al departamento técnico de Zoetis acá en el Perú y ellos gratamente los van a guiar sobre cualquier tema que tengan al respecto. Nuevamente quiero agradecer a Zoetis por esta invitación y espero que la información que les he dado les sea de utilidad. Para cualquier cosa, cualquier duda, no duden en contactarme por los medios que ustedes ven allí. Así que cualquier cosa, hasta la próxima.